Ahora sí. Muy bien, como les decía entonces, la cultura fenicia se desarrolló en el continente asiático, en la zona conocida como el Asia Menor. ¿Ya? Yo les decía hace un momento de que esta cultura se caracterizó, entre otras cosas, por ser la primera, ¿no?, cultura de grandes navegantes de la historia, ¿no?, y que recorrió grandes trayectos a través del mar. El mar que ellos dominaron, ¿no?, el mar por el cual ellos navegaron, va a ser el mar Mediterráneo. ¿Ya? Recuerden que en el mundo antiguo, ¿ya?, eh, el mar Mediterráneo fue el espacio marítimo más importante para las culturas tanto de Europa como del Asia, como también del África, ¿no?, en el caso de Egipto. Todas las culturas de la antigüedad realizaron su comercio, ¿no?, su transporte a través del mar Mediterráneo, por dos razones, ¿no? Número uno, el mar Mediterráneo se encuentra en el centro de estos tres continentes, ¿no? Su ubicación es estratégica y permite, ¿no?, comercializar y permite transportarse a lo largo de todas las costas de los tres continentes. Y segundo, porque en esa época, recuerden, aún no había sido explorado, ¿no?, el Océano Atlántico, ni mucho menos, ni siquiera había sido descubierto el Océano Pacífico. ¿Ya? Entonces, el espacio de mar más importante para estas culturas fue el mar Mediterráneo durante toda la Edad Antigua. Luego, ¿no?, durante la Edad Moderna, se inició recién la exploración del Océano Atlántico y el futuro, ¿no?, descubrimiento de América, ¿no?, de nuestro continente. ¿Ya? Hoy en día, los territorios que ocupó, en los cuales se desarrolló, ¿no?, la cultura fenicia, es lo que nosotros llamamos como la República del Líbano. ¿Bien? Ese es el nombre que tiene actualmente ese país, ¿ya?, la República del Líbano. Y otra cosa que hay que mencionar es que la palabra fenicia, ¿ya?, el término fenicia, eh, es un vocablo griego que significa el país de las palmeras. Ese es el nombre del significado de Fenicia. ¿Ya? Y bueno, obviamente se debe a las plantaciones, ¿no?, que había en esa época en ese territorio. Viendo un poquito el mapa, voy a agrandar un poquito el mapa para que puedan ver mejor. ¿Ya? Toda esta zona, ¿no?, toda esta zona que está aquí de color, ¿no?, lila, no medio rosado, toda esta área, ¿no?, que dice acá los montes del Líbano, fue lo que inicialmente ocuparon los fenicios. ¿Ya? Digo inicialmente porque el hecho de que ellos fueran una civilización, ¿no?, un país eh, de navegantes y de comerciantes, los llevó a muchas partes del mundo. ¿Ya? Fenicia es un caso diferente a las culturas que hemos visto anteriormente, ¿no? Diferente a Egipto y diferente a Mesopotamia, en los cuales vimos había un solo rey, ¿no?, un solo emperador que controlaba toda la región, y los fenicios y los mesopotamios se desarrollaron en un solo lugar, ¿no? Y defendieron ese lugar en los tiempos de guerra, ¿no?, en los tiempos de crisis, para proteger su territorio. El caso de Fenicia es un caso distinto, ¿ya? Porque en el caso de Fenicia no hubo una nación unificada, no, no hubo un solo rey que los gobernara todas las ciudades fenicias. De hecho, cada ciudad tenía sus propios gobernantes. ¿Ya? Y en segundo lugar, en el caso de los fenicios, nunca llegó a desarrollarse un amor por su territorio, un amor por su patria. Y bueno, acá me pregunta, por ejemplo, su compañero, ¿no?, si existen algunas partes. De Fenicia desapareció, ¿no? Solamente quedan vestigios de lo que fue su cultura. Hoy en día esos territorios son territorios árabes, ¿ya? Son territorios ocupados por los musulmanes, que en la Edad Media no pasaron a dominar toda esa región. Después vamos a ver cómo, ¿no?, la cultura fenicia desapareció, ¿no? Fue aniquilada, ¿no?, de la historia por otros pueblos, ¿ya? Eh, pero, como les vuelvo a repetir, si bien es cierto, al principio, ¿no? Al principio, acá justo la pregunta de Ángel, ¿no?, ¿cuál fue su territorio? Al principio ocuparon esta área, ¿no?, esta área que está aquí, y ahí vemos, ¿no?, algunas ciudades inclusive que destacaron y que ahorita vamos a mencionar. Biblos, Sidón, Tiro, ¿no?, son algunas ciudades fenicias. ¿Ya? Luego, durante sus viajes, ellos se expandieron,
llegando a otros territorios y fundando ciudades, ¿no? Colonias. Estas ciudades eran llamadas colonias en otros territorios, tanto de la Europa como del Asia, como también del continente africano, ¿no? Entonces, cuando una ciudad fenicia era destruida, invadida, ¿no? O perdía su poder, los fenicios no se hacían, no se preocupaban, no se martirizaban por esto, inmediatamente buscaban otra ciudad en la cual vivir, ¿no? Y en la cual asentarse y desarrollarse, ¿no? Para ellos el amor por la patria era algo secundario. Lo principal para ellos era la sobrevivencia, ¿no? El negocio, ¿no? Fue una cultura muy lucrativa, ¿no? Buscaba siempre obtener ganancias. ¿Ah? Muy bien. Zambrano tiene una pregunta. Un ratito, Zambrano, voy a activar el micro. Ya, ahora sí, Zambrano, tienes una pregunta. Adelante. Profesor, también en el mar Mediterráneo, había guerras con barcos o solo era pacífico. Claro, el desarrollo de Fenicia, el desarrollo de esta cultura, justamente trajo como consecuencia el hecho de que eh, al encontrarse con otros pueblos que también tenían el mismo, ¿no? Como finalidad lo mismo que ellos, que era comercializar por el mar Mediterráneo, van a hacer que en algún momento en esta etapa de la historia estas culturas se lleguen a encontrar, ¿no? Entonces, como dices tú, ¿no? En este momento de la historia, del cual vamos a hablar ahorita, es cuando van a desarrollarse las primeras grandes guerras en el mar, ¿no? En el mar Mediterráneo se van a desatar conflictos que van a hacer que estos pueblos, ¿no? Empiecen a enfrentarse, ¿no? Esta etapa es el inicio de las guerras en el mar Mediterráneo. A ver, aquí me dice Ángel, a ver, ¿qué comenta Ángel? Dice, ¿fueron contemporáneos? Sí, claro, los fenicios son contemporáneos a Egipto, se desarrollaron a partir del año 3000 antes de Cristo más o menos, ¿no? Son contemporáneos a los egipcios, son contemporáneos a los sumerios también, a los mesopotámicos, ¿no? A la cultura mesopotamia, y son contemporáneos a los hebreos, ¿ya? Todas estas culturas son contemporáneas. Incluso la cultura china, ¿no? Incluso la cultura china es contemporánea a estos pueblos. Solo que China, por estar más alejada, ¿no? En esta época no va a tener contacto con ellos. Siguió un desarrollo, digamos, no aislado, ¿no? Por la lejanía, ¿no? Por la lejanía. En cambio, estos pueblos, los fenicios, los hebreos, ¿no? Los egipcios, ¿no? Sí llegaron a tener contactos entre ellos, sí llegaron a tener encuentros. A veces eran pacíficos, ¿no? Se formaban alianzas o hacían negocios, o en otros casos terminaban en conflictos, ¿no? Cuando no había acuerdos, terminaban en guerras. Muy bien, entonces ya nos hemos ubicado. Voy a volver a achicar acá un ratito, por favor. Voy a volver a achicar el mapa, ¿ya? Si desean pueden ir copiando, ¿no? Mientras yo voy explicando. Por ejemplo, esta ficha es cortita, si desean pueden ir copiando algunas cosas. O si no, en la tarde, ya saben, yo voy a colgar el material como siempre, ¿no? Cuelgo el material para que ustedes lo puedan ver, ¿no? Muy bien. Fernando me pregunta sobre la China, ¿no? Si era solo el budismo. No, Fernando, la China es mucho más cosas, ¿no? Que el budismo. En su libro, creo que en los últimos capítulos, Fernando, de este bimestre, me parece, me parece un tema sobre la cultura china, ¿ya? Me parece que sí vamos a hablar sobre la China y sobre la India, ¿ya? Y ahí vamos a hablar sobre la China y vas a darte cuenta que no solamente es el budismo la China, ¿no? Tiene muchas cosas más de las cuales no vamos a hablar, así que son muchas cosas. En el caso del Fenicia, la religión fenicia fue una religión politeísta, ¿ya? No le dieron ellos mucha importancia a su religión, o me les vuelvo a repetir, para ellos no, la mayor parte de sus preocupaciones giraba en torno a, este, como les dije, ¿no? Los negocios, ¿no? El comercio, obtener ganancias, ¿no? No es como en el caso de Egipto o Mesopotamia, que sí le dieron importancia a su religión, ¿no? La religión en esta cultura pasó a ser, digamos, secundaria, pero sí tenían, era una religión politeísta. Su dios principal fue un dios que ellos llamaban Baal, ¿ya? Un dios llamado Baal, que ellos lo veneraban a través del fuego, ¿no? Hacían ceremonias religiosas venerando al fuego.
¿no? Para ellos Baal era el sol, ¿no? El dios solar, pero que era representado aquí en la tierra como el fuego. ¿Ya? Tuvieron una diosa también, una diosa mujer, que le llamaban Astarte, que era representada como la luna, ¿no? Astarte. ¿Ya? Así que sí tuvieron dioses, pero como te voy a mencionar, no eran tan importantes, ¿no? No llegaron a ser tan trascendentes como en otras culturas. ¿Eh? Muy bien. Ahora, como les dije, yo les dije hace un rato, ¿no? Que para los fenicios abandonar una de sus ciudades no requería mucho esfuerzo, no sentían tanto la pérdida de sus ciudades. Eh, claro, eran más individualistas, ¿no? Se centraban más en su vida personal, ¿no? Los fenicios eran personas menos, más preocupadas por las cosas materiales, exacto, ¿no? Se preocupaban más por las cosas materiales que por las cosas espirituales, ¿no? O inclusive, como les digo, ¿no? Por la misma tierra, ¿no? No les importaba mucho, ¿no? Abandonar sus tierras, trasladarse de un lugar a otro, ¿no? ¿Quién, compañera? ¿A quién te refieres? No sé, yo he bloqueado a un tal Luis Pilco que no conocía, y yo pregunté quién era y nadie me respondió. Y por eso lo tuve que bloquear. ¿Ya? Que en todo caso, se tendrá que esperar a que se corte esta parte de la reunión y se conecte la segunda parte de la reunión dentro de 6 minutos. ¿Ya? Que se conecte dentro de 6 minutos cuando se corte esto y nos volvamos a conectar ahí, que se vuelva a conectar, pero espero que con su nombre, porque si no, no las voy a dejar entrar. Tiene que ser con su nombre. A ver, Andrea me pregunta sobre esta imagen. Esta imagen, Andrea, esta imagen, bueno, no, eh, ahí se ve mejor, ¿no? Ya, muy bien. Esta imagen es un sarcófago, ¿ya? Es una tumba, exacto, muy bien, Ángel, ¿no? Es una tumba en donde se encuentran restos de un personaje, ¿no? Importante de la cultura fenicia, ¿no? Uno de los reyes, digamos, ¿no? Que gobernó. ¿Ya? No se ve muy bien, porque está blanco y negro, ¿no? Pero lo voy a tratar de agrandar un poco para que puedan ver. No sé si se nota alrededor, ¿no? Alrededor del sarcófago, de la tumba, que es de piedra, ¿no? Esta tumba es de piedra. Se encuentran imágenes, ¿no? De personajes que supuestamente serían de la realeza, ¿no? De este tiempo, personajes de la nobleza o de las clases altas. En Fenicia, como ustedes comprenderán, las personas que tenían, digamos, más dinero, ¿no? Los que tenían mejores negocios, eran las personas que gobernaban, eran las personas que pertenecían a las clases altas, ¿ya? Eh, sí, también algunos dioses fenicios representan no como animales, ¿ya? No es muy común, no es muy común, ya los fenicios tienen dioses un poco más humanizados ya, ¿no? O sea, representan más con formas humanas, pero sí de vez en cuando todavía representan ¿no? dioses con formas de animales, ¿no? Eh, por ejemplo, dioses, ¿no? Con eh, alados, ¿no? Con mitad humanos, mitad aves, ¿no? Con alas. Algunos creen inclusive que de ahí podrían provenir la imagen que nosotros tenemos de los ángeles, ¿no? Podrían provenir de estas culturas, ya que en estas culturas muchas veces se representan a sus dioses como figuras aladas, ¿no? Hombres alados. Así que de ahí podría estar el origen de la religión no cristiana y la creencia en los ángeles. ¿Ya? Em, la historia de Fenicia, ¿ya? La historia de Fenicia se divide en función a las ciudades que tuvieron, digamos, importancia en un momento determinado. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver aquí es mencionar nombres de las ciudades. Y en cada etapa, la ciudad que vamos a mencionar es la ciudad que era la más importante de todas. ¿Ya? Empezando, por ejemplo, con esta que es la primera etapa, llamada la etapa de Biblos. Biblos, que en el mapa, lo voy a regresar para que vean, en el mapa se encuentra por aquí. ¿Ya? Aquí está Biblos, es en esta parte. Voy a agrandarlo para que lo vean. Ahí se pueden ver aquí.
aquí está, ¿no? Biblos, fue la primera ciudad importante de Fenicia, fue la primera ciudad importante que ellos tuvieron. Como dice aquí, los pobladores de Biblos tuvieron relaciones comerciales en esta época, ¿no? Con los egipcios, con los cuales intercambiaron, ¿no? Algunos productos. Los fenicios, sobre todo, ofrecían mucho a estas culturas el cedro, ya que era uno de los árboles que más crecía en sus territorios, ¿ya? Y esa madera era muy preciada porque en otros lugares lo utilizaban mucho para la construcción. Entonces ellos intercambiaban mucho el cedro y obtenían de esta manera, bueno, productos que venían de otras regiones. Por ejemplo, de Egipto, los papiros, ¿no? Los papiros egipcios. Eso fue lo que ellos obtenían para poder realizar, ¿no?, sus escrituras, ¿no?, sus transacciones, ¿no?, poder registrar, ¿no?, sus cuentas. Utilizaban mucho el papiro de Egipto. ¿Ya? La forma de gobierno, como les dije, ellos estaban gobernados por reyes, pero reyes sobre todo locales. ¿Ya? En estas culturas, los sacerdotes, que sí había ángeles, sí había sacerdotes, pasaron, como les voy a repetir, a un segundo plano, ¿no? Sí hacían ceremonias religiosas, ¿no? Sí había respeto por el sacerdote, pero no tenía tanto poder como, por ejemplo, en Mesopotamia, ¿no? Donde dijimos, ¿se acuerdan? Que era una cultura teocrática donde el sacerdote era al mismo tiempo el gobernante. Aquí no, aquí los reyes, ¿no? Los que gobernaban, ¿ya? Los que gobernaban, que eran los reyes, eran sobre todo personas que venían de familias, ¿no? Con algún poder económico, ¿no? Que manejaban el comercio, el negocio, inclusive que estaban, como ustedes ven ahí, auxiliados por un consejo, ¿no?, de comerciantes que los asesoraban, ¿no? Entonces, todo giraba, como ven, en torno al comercio, ¿no? Todos estos comerciantes se reunían en una especie de consejo, ¿no?, para poder tratar sobre todo asuntos relacionados, ¿no?, a las relaciones comerciales con otras culturas que tenían en esa etapa, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre con Biblos, no? Al final, ¿no?, al final de su historia, ¿no?, después de algunos cientos de años de dominar toda esta región, la ciudad de Biblos pierde importancia, ¿no? Su puerto dejó de ser visitado, ¿no? Otras culturas dejaron de tener interés en el comercio, ¿no?, con Biblos, y por eso comienza a decaer, y en este tiempo otra ciudad comienza a prosperar. Vamos a hablar de eso después de que se corten. No se olviden, se vuelven por favor a conectar, apenas se corte se vuelven a conectar, ¿ya? Con el mismo ID. Con el mismo ID se vuelven a conectar, por favor. Se vuelven a conectar, por favor, con el mismo ID apenas se corte. Regresando, no sé, me avisan si tienen alguna pregunta.